el estudio a cargo de nuestro hermano Guadalupe. Ya sabemos que lo tenemos una serie de estudios que estamos aprendiendo por allí. Y después del hermano Guadalupe, el hermano Martín nos va a despedir con la oración final, por favor. Y su servidor viene de nuevo para los anuncios de este día. Así es que, hermano Didier, adelante. Así como estamos en nuestros lugares, vamos a orar. Bondadoso, eterno y buen Dios, Padre Celestial, en esta hora damos gracias por sus bendiciones. Y gracias, Señor, porque en esta hora hay un hermano que se ha preparado, Padre Celestial, para instruirnos de su consejo, pidiéndole, Padre, que lo bendiga, le dé palabras sabias, sencillas, entendibles, y a nosotros un oído atento, Padre, un corazón abierto, para poder recibir de la enseñanza, Señor, y que, Padre, nos ayude, nos edifique para ser mejores hijos suyos cada día. Bendiga a cada una de las familias aquí que estamos, Señor. Bendiga a cada uno de nuestros visitantes, Padre, que los siga dando de ese deseo de venir a escuchar de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Las clases anteriores hemos estado viendo cómo surgían las preparaciones, hermanos, en cuanto a la Pascua, cómo al irse acercando los días tenían una mejor preparación, se iban poniendo en sus mentes, iban poniendo en sus corazones la forma en que tenían que presentarse en ese día, la forma en que tenían ellos que participar. Veíamos lo que sucedía 2 días antes de la Pascua, cómo es que nuestro Señor Jesucristo estaba platicando y hablando con los doctores de la ley, con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes, y cómo les hacía ver que había que hacer un cambio en la vida de cada uno de ellos. Pero llegamos, hermanos, a lo que es la cena de la Pascua. Llegamos a ese momento en el cual el pueblo tendría que participar, tendríamos que ver las dos partes. La Pascua que celebraban los judíos en la antigüedad, cómo es que ellos la celebraron, pero también vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo participa de la Pascua en esa última ocasión que Él tiene, en esa última oportunidad que Él tiene de participar de ella, y cómo es que de entre los elementos o dentro de ese ritual de la cena de Pascua que tenían los judíos, nuestro Señor Jesucristo toma algunos elementos de ahí y acomoda lo que nosotros conocemos para nosotros la cena del Señor. Trasladándonos, hermanos, nuevamente a lo que es el pasado, nosotros debemos entender que la fiesta de la Pascua tenía un sentido para el pueblo de Israel. ¿Recordamos cuál era? Recordar la salida de Egipto. Entre el pensamiento de ellos, hermanos, era: nosotros habíamos sido o éramos esclavos en Egipto y Dios nos ha sacado de ahí, nos ha liberado. Pero esto es algo muy importante, hermanos, porque a través de los tiempos nosotros debemos entender que hay un momento en el que cuando se está participando de la Pascua, dice la Escritura ahí en el 12:26 de Éxodo, que si tus hijos te llegan a preguntar, tú tienes que decirles por qué razones estás participando de la Pascua, por qué estás celebrando esta fiesta. La enseñanza, digamos a grandes rasgos, es: nosotros éramos esclavos en Egipto. Con esta situación, hermanos, era el hecho de que el pueblo, aunque pasara el tiempo, ellos seguían sintiendo esa parte de fuimos esclavos y fuimos liberados a través de los tiempos. Nunca, hermanos, ellos dejaron de pensar en algo propio,
aquella situación de la tierra de Egipto. Nunca se despegaron de ese sentir, nunca se salieron de ese pensamiento. Esto es muy importante, hermanos, porque tenemos que hacer una comparación entre la Pascua y la Cena del Señor. Entonces, no perdamos esta parte de la Escritura en la que dice, nosotros éramos esclavos. Ahora, hemos hablado, hermanos, acerca de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en su vida, cómo es que Él estuvo enseñando, cada una de las enseñanzas que Él daba, cada una de las cosas que Él hablaba con sus discípulos, los estaban preparando para ese momento, para esta última oportunidad que ellos iban a tener de poder estar juntos con su maestro, de poder obtener las últimas enseñanzas de Él. Él los había estado preparando y enseñándoles hasta llegar a esta parte que es la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que vemos es en el momento de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, nosotros vamos a tener una parte y una enseñanza muy importante que nos va a ayudar a nosotros a entender el significado de lo que fue la Pascua o la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos esta parte de la Escritura, a nosotros se nos habla acerca de un paralítico que nos dice la Escritura, él no podía valerse por sí mismo, pero dice la Escritura que algunos hombres lo llevaban cargando. En otra parte de la Escritura hemos de entender que eran amigos de él y estaban preocupados por su situación, y sabiendo lo que Jesús hacía, sabiendo los milagros que él estaba haciendo, pues ellos lo llevan con esa fe absoluta de que nuestro Señor Jesucristo le iba a sanar. Cuando lo llevan, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo, antes de cualquier cosa, dice la Escritura, o los que narran esta parte de la Escritura, que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. La intención, hermanos, de los amigos, de los que lo llevaban, era pues que él fuera sanado. Y nuestro Señor Jesucristo, en ese sentir y en ese pensar de los amigos, le dice a aquella persona, tus pecados te son perdonados. Es así que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está enseñándoles a sus discípulos que lo más importante no es el cuerpo, no es la sanidad, no es la salud, no es que tú te salgas de una enfermedad incurable, sino la intención de nuestro Señor Jesucristo, o lo más importante para Él, es sanar el corazón, sanar el alma, salvar a la persona de lo que está cargando. ¿Por qué, hermanos? Las personas o el ser humano no solamente carga con las enfermedades físicas. Hermanos, las enfermedades físicas son lo de menos. Para nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo vamos a ver a través de los milagros, la sanidad física era el menor de los problemas. No era lo más importante de nuestro Señor Jesucristo, o el trabajo más importante de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo más importante de nuestro Señor era sanar el interior. Y es por eso que en esta ocasión le dice a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Menciono esto por lo que vamos a ver nosotros, hermanos, en el momento de la última cena, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y en relación a lo que estaba sucediendo con Israel. El peso más grande para Israel en el tiempo en que estuvieron en Egipto era la esclavitud, las cargas de los trabajos, las cargas del físico, las cargas y los golpes que ellos recibían al estar bajo el dominio de Egipto. Y estamos hablando de las cosas físicas.
Pero nuestro Señor Jesucristo dice, las cosas físicas tienen que pasar, tienen que suceder. Tú tienes que vivir tu vida de tal manera que vas a sufrir. Hace unos momentos cantábamos un coro, creo que es el de cuando las cargas son alas. Dice que tú no hagas a un lado las situaciones que pasan en tu vida, digamos en grandes rasgos, ¿sí? No los pongas como algo tan importante. Dice, esas pruebas tienen que pasar en tu vida. Tienen que pasar, tienen que suceder en tu vida y tienes que aceptarlas de esa manera. Pero eso no es lo más importante, lo que te va a hacer daño. Lo más importante es que tú vas a estar bien en tu interior. Entonces, esta parte de la Escritura hemos de tomarla en cuenta, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo dice, el cuerpo o lo que tú padezcas en tu vida, en tu cuerpo físico, dice, no es lo más importante que hay que sanar. Lo que hay que sanar es tu interior, tu mente, tu espíritu, tu alma. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado es una carga para nosotros. El pecado es una carga para el ser humano. Y el ansia, hermanos, del ser humano es liberarse de ese peso. Estoy completamente seguro, hermanos, de que este hombre, con el hecho de que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, él dijo, está todo bien. Está todo bien. Porque una de las cosas que sucedían, hermanos, y que el pueblo pensaba y las personas pensaban en lo general, es que las enfermedades, problemas que el ser humano tenía en su cuerpo venían a causa del pecado. Y vamos nosotros o nos trasladamos hasta Job, por allí entre las pláticas de sus amigos, el pensamiento era, pues algún pecado has de haber cometido, por eso estás en esa situación. Entonces, todo esto pasa, hermanos, a través de los tiempos y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive le llegan a preguntar acerca de un ciego y le dicen, a ver, Señor, ¿qué pasa con él? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué está ciego? Entonces, nuestro Señor Jesucristo les da la respuesta, es ninguno. Él tuvo que estar así para que se mostrara la gloria de Dios, el poder mío. Entonces, el milagro, hermanos, solamente lo utilizaba nuestro Señor Jesucristo para confirmar lo que Él estaba haciendo. El trabajo que Él venía a hacer, que era el perdón de pecado. Esto es, liberar de una esclavitud de pecado. Dice la Escritura, el pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, vamos a tomar estas dos cosas en cuenta. Lo más importante en la Pascua era recordar que Dios les había sacado o les había liberado de la esclavitud. Por otro lado, lo más importante cuando nosotros participamos de la Cena del Señor es recordar que nuestro Señor Jesucristo nos liberó del pecado. Que eso es lo más importante para Él. Ahora, en la Cena de Pascua nosotros ya hemos estado viendo algunas cosas de cómo lo celebraban, cómo tenían que apartar un animal, qué cosas se comían, pan sin levadura y qué más, hierbas amargas. Les mencionaba algunas hierbas amargas, ¿recuerdan? Lechuga, rábanos, cebolla, algunas de las hierbas amargas que eran utilizadas durante la cena de Pascua. Pero dentro de la cena de Pascua, hermanos, ellos tenían un orden a seguir. Cuando nosotros iniciamos el culto el día de hoy, y como normalmente lo hacemos cada miércoles o cada primer día de la semana, nuestro hermano se pone aquí al frente y dice, vamos a dar, ¿qué?
Vamos a dar el orden. Algunos otros dicen vamos a dar el rol, pero más correcto es vamos a dar el orden que tenemos que seguir, ¿sí? No una orden, sino un orden, algo que tenemos que seguir, digamos un programa que tenemos que seguir y cómo es que cada uno va a tener que participar. Pues lo mismo sucedía con la cena de Pascua, hermanos. Lo mismo sucedía. Ya matamos el animal la semana pasada, ¿recuerdan? Ya fue sacrificado, ya se hizo lo que se tenía que hacer, ya lo transportamos hasta la casa, ¿recuerdan? ¿Sí? Y la preparación era simple, hermanos. La preparación para el animal era simple, era asado. ¿Sí? No era cocido, ¿sí? No era guisado, no era hervido. No tenían que quebrar ninguna pieza del animal, tenía que comerse de ahí mismo, de estar puesto en la mesa, tenía que tomar sus partes y el hueso quedaba, pues prácticamente el esqueleto quedaba completamente intacto. Esto es muy importante también porque cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice la Escritura que ninguno de sus huesos fue quebrado. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, cada una de estas situaciones. Ahora, en la cena de Pascua, en la preparación de lo que era el lugar, hermanos, para cenar, recordemos que la cena tendría que ser preparada para aproximadamente entre 10 y 20 personas, que era para lo que alcanzaba pues un animal, que era pues prácticamente lo necesario, lo justo que ocupaba tanto Jesús como sus discípulos para la fiesta. Hay una forma de acomodarse, hermanos. Había una forma en la que ellos participaban. Vamos a ver dos formas en las que lo comían. Con el pasar en la forma original, todos se sentaban en lo que era una estera, que ya lo veíamos nosotros tiempo atrás cuando estuvimos viendo lo de usos y costumbres en las formas de las comidas. Pues normalmente se sentaban sobre un tapete, vamos a llamarlo así, se sentaban en el piso y de esta manera ellos comían sus comidas ordinarias. En el caso de la fiesta de Pascua era algo muy similar, pero tenían que, digamos, hacerlo con más solemnidad esta fiesta. Pero de esta manera lo hacían en la antigüedad. Con el pasar del tiempo, con la helenización, o más bien con la llegada de Alejandro Magno al poder, fue introduciendo ciertas cosas o ciertas partes de la cultura de Grecia, y con el pasar del tiempo, al llegar los romanos, pues también se utilizaron ciertas cosas de los griegos y también las adoptaron los romanos. Y para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había quienes participaban de la cena de la Pascua o se acomodaban en la siguiente manera. Era una mesa en forma de U. No sé si ustedes recuerdan cómo nosotros acomodamos en tiempos anteriores, ahorita ya se están acomodando diferentes las mesas. En aquel lado nosotros acomodamos las mesas en forma de U, ¿sí recuerdan? Por allá había una mesa que quedaba así a la par de las ventanas hacia afuera, luego otras mesas, 2 mesas así, y luego otra mesa al otro lado. Esa era una de las formas que tenían las mesas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y solamente eran utilizados los laterales, esto es, las orillas por fuera de las mesas. Por el centro quedaba absolutamente nada, porque servía para que quien sirviera pues pudiera tener una mayor facilidad para acercar las cosas a los que habrían de comer. Entonces, estas dos formas prevalecían para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que nuestro Señor Jesucristo participó en una de estas mesas, y hay quienes dicen que lo hizo a la forma antigua, a la forma tradicional del pueblo, que era sobre una estera o sobre un tapete.
Esa era la mesa, hermanos. Ahora, el acomodo de las personas, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo siempre les fue enseñando ciertas cosas a los discípulos, muchas enseñanzas, y entre ellas les decía, cuando ustedes vayan a una fiesta, nunca busquen los primeros lugares. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan y se sientan en los mejores lugares, puede ser que llegue alguien más importante que ustedes y entonces a ustedes les digan, ¿sabes qué? Quítate de aquí porque este lugar es para alguien más importante que tú. Dice, y vas a pasar una vergüenza, y eso es algo que puedes evitar. Es preferible que tú te sientes en el último lugar y que en determinado momento tú seas alguien más importante, y como te sentaste allá en el último lugar, el anfitrión va a ir a buscarte y te va a decir, sabes que tú no vas en este lugar, ven y acomódate en un lugar especial. Muy bien, esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se sentaban, hermanos, a la mesa? ¿Cómo se sentaban en los grandes banquetes? ¿Cómo se sentaban en las cenas especiales? Ya lo había mencionado yo también en las formas de las fiestas en usos y costumbres. Pero vamos a hacer un recordatorio de ello. Pensando en que la mesa o el lugar donde van a comer es una estera o un tapete, siempre la persona anfitriona se sentaba en lo que era en el centro de la mesa, o en una parte especial, y a partir de él, hermanos, se sentaban las personas que eran muy importantes para él. Normalmente las personas más importantes que él sentía y que él pensaba que eran más importantes de él, los acomodaba en la mesa propia. Ahora, ¿cómo se acomodaban, hermanos? ¿Cómo los acomodaban en importancias? Había un orden dentro de la mesa de importancia para el anfitrión. Y este es, el primero soy yo, y después vienen las personas, los más importantes. Ahora, se empezaba, hermanos, por el lado derecho de la persona. Esto es, al lado derecho se sentaba el segundo en importancia. A su lado izquierdo se sentaba el tercero. Y así sucesivamente, agregando uno a cada lado de la mesa. Esto es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo fue acomodando a sus discípulos. No sabemos, hermanos, en qué orden estaban todos, pero por lo menos dos sí sabemos en dónde estaban. Por lo menos dos sabemos, tres con nuestro Señor Jesucristo, podríamos darnos cuenta en dónde estaban, y posiblemente Pedro, y esto lo vamos a ver ahorita. En ese acomodo, hermanos, y en esa enseñanza de Jesús de las posiciones, y esa enseñanza de Jesús de las personas importantes acomodadas en la mesa, nosotros vamos a ver algo muy importante, y vamos a leer esta lectura, hermanos, en Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35 hasta el 45. ¿Se me ayudan, por favor, con la lectura? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos.
con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bien. Dice aquí la Escritura que hay dos discípulos que tienen una petición. Tienen una petición para el Señor. Para este momento, aquí nosotros vamos a ver que tenemos enseguidita lo que es la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Es unos momentos antes, un tiempo, no nos dice la Escritura qué tanto, pero podemos entender que puede ser entre 2 o 3 días antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Estamos hablando de que sería la entrada triunfal a Jerusalén sería aproximadamente el día 10, que era lo que habíamos dicho, que era el momento en el que se separaba el Cordero. Estamos hablando de unos 2 o 3 días antes, que estábamos hablando del día 7 aproximadamente, 3 días antes de entrar Jesús a Jerusalén, en el que Jesús ya sabía, hermanos, ya sabía que había llegado el momento. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo desde el día primero del mes ya sabía qué es lo que iba a acontecer, cómo iban a suceder las cosas, sabía que eran sus últimos días en esta tierra. Entonces ya les había dicho: mi muerte está cerca, o ya vamos a hacer el trabajo. Entonces llega también un momento en el que llegan ciertos griegos y están buscando a Jesús. Y cuando le están buscando, hermanos, Jesús dice, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver anteriormente, que él dice: mi tiempo aún no ha llegado. Nosotros lo encontramos en el momento en el que convierte el agua en vino. ¿Recuerdan? Cuando su madre le dice: ¿sabes qué? Se acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice: mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Otra parte de la Escritura nos dice que había una turba, por ahí andaban echándole, digamos, carrilla al Señor, ya lo querían matar, tomarlo preso y matarlo, o tomarlo y hacerlo rey. Y nos dice la Escritura: pero como aún no era el tiempo, dice, pues pasó por ahí entre todos y se libró. En este momento en el que van a buscarlo algunos griegos, estamos hablando de personas no judías, pero cercanos al judaísmo, que tenían o que se habían adaptado al sistema judío, y lo estaban buscando por las cosas que estaba haciendo. Entonces, esto también ocurre poquito antes de la entrada triunfal, y dice Jesús: bueno, mi tiempo ahora sí ya ha llegado. El tiempo de que yo sea glorificado ha llegado. Entonces, cuando Santiago y Juan vienen con Jesús, Jesús ya había expresado estas palabras. ¿Sí? El tiempo ya es próximo, ya ha llegado, ya es inminente la situación. Entonces, ellos pensando, hermanos, en lo que es un reino, ellos pensando todavía en que iba a ser una toma de la ciudad de Jerusalén para librarlos de la opresión romana, porque el pensamiento del judío en ese entonces era: así como estuvimos en Egipto como esclavos, así estamos ahorita con los romanos y queremos ser librados de ellos. Entonces, aquí el pensamiento es tanto de Santiago como Juan es: ya va el Señor a tomar posesión. Entonces no habían aprendido nada, ¿verdad?, de
las posiciones importantes. Ellos dicen, Señor, queremos que hagas algo con nosotros. ¿Sí? Queremos que hagas algo con nosotros. Cuando tú estés en tu gloria, queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué es esto, hermanos? Las posiciones privilegiadas. Nuestro Señor en una ocasión dijo, algunos serán separados a la derecha y otros a la izquierda. Y con esta separación unos van a ser aceptados y los otros van a ser rechazados. Entonces, en esa situación el Señor le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Esas posiciones son solamente ¿para quiénes? Nos dice ahí la Escritura. ¿Para quiénes dice? Para los reyes, los que están en eminencia. Pero lo primero que les dice el Señor es para quien está destinado. ¿Sí? Es para quienes se elijan para estar ahí. Pero con esa enseñanza de la separación del bien y del mal, de la izquierda y la derecha, el Señor les está dando una idea de lo que va a ocurrir, preparándolos para la cena que van a tener. Tanto la izquierda como la derecha, hermanos, estaban destinadas para dos personas muy importantes. La derecha, para alguien muy importante para el Señor, y la izquierda, para el segundo en importancia. Todo esto, hermanos, tenía que suceder por razón de lo que tenía que pasar con nuestro Señor Jesucristo. El primero en importancia, nosotros hemos de entender que es Juan, porque nos dice la Escritura ahí en Juan que en algún momento cuando nuestro Señor Jesucristo está diciéndoles, alguien de ustedes me va a traicionar, o alguien de los 12 me va a traicionar, por ahí Pedro le hace la señal a aquel a quien Jesús amaba, y aquel a quien Jesús amaba era Juan, que hay quienes dicen, pues nada más se lo dice, nadie más lo dice en ninguna otra parte de la Escritura, pero hemos de entender que era el primero en importancia para nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura que Pedro le hace señas a Juan y le dice, bueno, no le dice, le hace señas nada más, como que le pregunte al Señor quién es el que va a traicionarlo. Entonces nos dice la Escritura que aquel a quien amaba a Jesús estaba recostado en el pecho de Jesús, o se recostó sobre el pecho de Jesús para hacer la pregunta. Y ya Jesús le responde, ¿verdad? Aquel que come conmigo en unas ciertas partes, aquel que come conmigo, o aquel que moja el pan conmigo, o aquel a quien yo le dé este bocado. Varía, hermanos, según el escritor, varía la forma en la que se dice, pero esto es algo muy importante, porque cuando se participaba de la Pascua, la única forma, hermanos, de que les era permitido participar es que ellos se recostaban sobre su lado izquierdo. Esto es, si Juan estaba al lado derecho de Jesús, se tenía que recargar hacia el lado izquierdo para apoyarse sobre, ya sea sobre la mesa o sobre la estera, estando en el piso, pues quedaría prácticamente a la altura del pecho de nuestro Señor Jesucristo, hacia el lado izquierdo, recostado sobre el lado derecho de Jesús. Entonces, el primero que podemos deducir que está en la posición más importante es Juan. Ahora, la segunda posición que hemos de entender que no estaba cerca de Jesús es la posición de Pedro. Porque dice aquí la Escritura, versículos del 43 en adelante, dice, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será el servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esto es, el último va a ser el primero, y el primero va a ser el último. Aquí tenemos dos situaciones. Ahorita lo vemos. Entonces, sí, ahorita lo vemos.
Entonces, la primera posición es Juan. La segunda es que Pedro está retirado, hermanos. Está lejano, ¿sí? Está apartado de donde está Juan, porque para hacerle señas tenía que estar lejos de Juan. Si estamos hablando de una mesa en tipo U, que vamos a pensarlo de esa manera, si estamos en una forma U, Pedro tenía que estar retirado de Juan para poder verlo. Si estamos hablando de una estera, estamos hablando de la misma situación, porque tenía que acomodarse alrededor de la estera. Entonces estaríamos hablando de la misma situación. Había quienes iban a estar con Jesús y había quienes iban a estar hacia el otro lado. Entonces, la segunda posición que tal vez podemos determinar y que sea de las últimas es posiblemente la de Pedro. ¿Cómo pensamos esto? En esta parte de la escritura que dice los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, hay dos situaciones aquí. La primera es que Pedro, si fue el último, nuestro Señor lo puso en una posición privilegiada, porque fue el primero y le dijo, tú me vas a fallar, pero una vez que tú vuelvas, vas a confirmar tú a tus hermanos. Si nosotros lo pensamos en la posición en la que estén sentados en la mesa, y Pedro es el último, que dice aquí la escritura, es el lugar que es para el siervo, pues va a estar hasta el último. Tal vez Pedro lo había entendido y en su momento el Señor le dijo, pues tú vas a ser el principal. Con esto le dijo, ¿mande? También le había dicho, a ti te daré las llaves del reino. Allá iba. Cuando Jesús le dice, tú vas a tener las llaves, ¿sí? Y esto no es que va a darle unas llaves físicas, sino vas a abrir la puerta para que te escuchen y para que crean en mí. Por otro lado le dice, lo que tú ates será desatado. Lo que tú ates será atado y lo que tú desates va a ser desatado. Entonces, la posición de Pedro hemos de entender que era la última y después se convirtió en primero. La posición de Juan fue la primera y esta es algo muy importante porque Juan fue el último de los discípulos en morir. Si bien Pedro no fue el primero en morir, pero sí fue el primero en hablar, en dar el mensaje, el traer la salvación y ser el primero de los discípulos en esparcir el mensaje. Por otro lado, Juan fue el último de los discípulos en esparcir el mensaje. ¿Cómo? Con el libro de Apocalipsis. Entonces, Pedro abre la puerta y Juan la cierra. ¿Sí? El primero se convirtió en el último y el último se convirtió en el primero, en la posición de la mesa. Tenemos esas dos posiciones y la de Jesús. Pero la otra en importancia, hermanos, el segundo en importancia para Jesús, en el lado izquierdo, cuando Juan le pregunta, ¿quién te va a entregar? Jesús le dice, alguien que moja conmigo, alguien que come conmigo o alguien que yo le doy el bocado. Para que Jesús pudiese dar el bocado, hermanos, tenía que estar cerca. Y o era el del lado derecho o el del lado izquierdo, porque el atravesarse sobre una persona ya no iba a ser muy discreto. Y la posición de la mesa tampoco. Y en la posición de la mesa, aunque fuese una mesa en forma de U o aunque fuese la estera, las personas ya estarían un poco más retiradas del Señor. Entonces, la segunda posición, y que es la del lado izquierdo, tuvo que haberle pertenecido a Judas, hermanos. No había otra forma en la que Jesús pudiese darle un bocado a Judas si se hubiese puesto en cualquier otra posición. Aún así, hermanos, los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, porque inclusive cuando Jesús le da el bocado a Judas,
y le dice, lo que vas a hacer, véaslo pronto. Aún ellos no lo entendieron, hasta después. Lo que ellos entendieron fue, Jesús lo mandó a hacer alguna cosa, o le hizo un encargo. Esto quiere decir, hermanos, que tanto Juan como Judas eran de mucha importancia en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Judas era el administrador, Judas era el tesorero. Y con esto no quiero decir que a los tesoreros nos vayan a poner en la posición de Judas, hermanos. No nos vayan a poner así a los que son tesoreros. Entonces, Judas tenía una posición muy importante, hermanos. Y lo que dice Jesús aquí en esta parte de la Escritura, en esa petición tanto de Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, que eran hermanos, que vamos a encontrarlos en la Escritura con estos dos nombres, más a Santiago, lo vamos a encontrar como Jacobo o Santiago. Hay una situación también con ellos en su vida, hermanos. Uno fue primero y uno fue después. El primero de los apóstoles, quitando a Judas o haciendo a Judas a un lado, el primero de los apóstoles que muere como héroe o mártir, es Jacobo, o es Santiago, que es hermano de Juan. Y por otro lado, Juan es el último en morir, y estamos hablando de dos hermanos directos, hermanos. Entonces, esa enseñanza de Jesús nos da, digamos, para muchas cosas, o para entender muchas cosas en la vida de los discípulos. Entonces, cuando Jesús les dice, hermanos, la posición es algo que no les corresponde a ustedes elegir, es solamente para los que es la posición. Y aquí entra esa parte, hermanos, que luego nosotros decimos, cuando te toca, aunque hagas hasta lo imposible, te va a tocar, y cuando no te toca, aunque hagas todo lo posible, no te va a tocar. Y la misma situación sucedió aquí, hermanos. Jesús fue traicionado por el segundo en importancia para él. No sabemos las situaciones, no sabemos si Jesús en algún momento platicó con él, no sabemos si Jesús le dijo a Judas en algún momento, es que tienes que hacerlo, porque así tiene que cumplirse, porque recordemos que cuando Jesús va al bautismo, va con Juan el Bautista, le dice a Juan, vengo a que me bautices. Y Juan le dice, no, Señor, ¿cómo va a suceder esto? Yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, esto tiene que suceder así. No sabemos las situaciones, ninguno de los escritores dijo absolutamente nada, nadie lo escribió. No sabemos si Jesús habló en algún momento con Judas y le dijo, es que tienes que hacerlo, porque así tiene que cumplirse la Escritura. O no sabemos si totalmente Judas pues actuó de la manera en que se describe dentro de la Escritura, que digamos es lo que tenemos que tomar, porque la Escritura es lo que nos dice. El hacer alguna otra suposición nos puede ayudar en algo, pero no va a quitar el hecho de lo que hizo, porque Jesús dice aquí es para los que están destinados. ¿Sí? Y si traspasamos esta parte a la cena del Señor, aquellos que estaban a los lados de Jesús era porque así tenía que suceder. Entonces, hermanos, tenemos nosotros pues ahí lo que es el acomodo de la mesa, los comensales, cómo estaban acomodados. Otro dato que debemos de entender es que se ponían algunos platos con una mezcla de se ponían, sí, pero el vinagre, una mezcla de vinagre por ahí, que era vinagre con sal, que era donde ellos remojaban, y esto a ellos les recordaba, las hierbas amargas las mezclaban con pan sin levadura y con esa mezcla, y lo comían. Hagan de cuenta que hacían como un tipo sandwichito, entre dos pedazos de pan, metían las hierbas amargas, lo mojaban en vinagre mezclado y lo comían. Esto para recordarles, hermanos, la amargura de estar
en Egipto y las lágrimas que ellos habían derramado mientras estuvieron allá. Ese bocado es el que Jesús le da a Judas. Es el que toma, lo moja y se lo da a Judas. Judas lo come. Entonces, este tipo de... Dice la Escritura que Satanás entró en él. Estos platos, hermanos, estaban puestos o distribuidos en la mesa según la cantidad de personas. Aproximadamente entre 3 o 4 personas podían tomar de un platillo por la distancia que había entre uno y otro. Entonces quiere decir que si Jesús mojó y le entregó a Judas, Judas tenía que estar pues prácticamente pegado, ¿sí? Pegado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos quedamos aquí, hermanos, porque ya son las 10. La siguiente semana vamos a ver el orden de la comida, porque ellos seguían un orden. Cada cosa tenía que suceder de tal manera que ellos recordaran ciertas cosas de la Pascua. Entonces nos quedamos con la distribución el acomodo de la mesa, la distribución de las personas alrededor, y ya pues digamos tenemos por aquí algunos datos para poder entender la posición de Judas y qué tan importante era Judas, hermanos, para el trabajo que realizaban los apóstoles. Si tienen alguna pregunta, pues igual pueden preguntar allá afuera, algo de lo referente a lo que hemos visto. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntarnos, porque al final de la fiesta de Pascua vamos a hacer un examen, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie, hermanos, para despedirnos. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, por este privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que derramas a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por darnos la vida, por preservar a nuestros hijos, Padre Santo. Gracias por tu misericordia con nosotros. Rogamos perdones nuestras imperfecciones, Señor. Suplicamos que nos lleves siempre de tu mano, que nuestro corazón, Padre Santo, esté siempre cerca de ti. Que nos ayudes, Padre Santo, al buen vivir delante de tu presencia. Que seamos ejemplo para los demás, bendito Padre. Bendito Dios, asimismo te rogamos, Padre Santo, por los enfermos de la congregación, que seas con cada uno de ellos. Por aquellos, Padre Santo, que piden de nuestras oraciones por medio de ti, Padre Santo. Ayúdales, sánales si es tu voluntad, bendito Dios. Llévanos siempre en el hueco de tu mano, Padre bendito. Por Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén.